¿Quieres conocer la cultura inca de manera rápida y precisa? Pues estás en el canal correcto. Para conocer lo fundamental de los incas, vamos a recurrir a tres autores muy importantes, que deben ser los tres principales autores sobre los incas. El primero que te presento es Franklin Pierce, que escribió este libro llamado Los Incas. María Rostrowski escribió el libro Historia del Tahuantinsuyo. Es otro de los libros fundamentales para conocer la historia de los incas. Pero quizá el mejor autor sobre los incas es Valdemar Espinosa, que escribió el libro Los Incas, Economía y Sociedad en la Era del Tahuantinsuyo. En función de los aportes de estos historiadores, vamos a hacer un resumen general sobre qué es la cultura incaica. Recuerden ustedes que la cultura incaica empezó en el año 1200, fecha aproximada de la fundación del Cusco, y los incas, su caída va a iniciar en el año 1532 debido a la invasión española. Conocer la cultura inca es fundamental para todo ciudadano que quiere ser consciente, no solamente en Perú, sino en América Latina entera, porque es una de las culturas más importantes que han existido en la época prehispánica. Es fundamental que los estudiantes de colegio, de academias preuniversitarias y también los estudiantes universitarios tengan una idea clara, por lo menos de lo fundamental de esta civilización. Y yo te voy a contar lo principal. Empezamos por los orígenes. Los orígenes de la cultura incaica los encontramos a través de los cronistas. El cronista Garcilaso de la Vega nos habla de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Vamos a poner por acá, en orígenes legendarios, una flechita, la leyenda de Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. Pero también el cronista Juan Díez de Betanzos escribió en sus crónicas otra versión que había sobre el origen de los incas, versión conocida como la leyenda de los hermanos Ayar. Vamos a poner por acá, los hermanos Ayar. En la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, esta pareja, hijos del dios Sol, salen del lago Titicaca y van a fundar el Cusco. En la leyenda de los hermanos Ayar, salen del cerro Tamputoco y posteriormente llegarán al Cusco. Ambas leyendas terminan con el mismo fundador, Ayar Manco, también conocido como Manco Cápac. Sin embargo, los historiadores han aclarado cuál es el origen verdadero de los incas, ¿no? Nos quitamos la parte legendaria y empezamos a analizar de una manera a través de fuentes etnohistóricas para conocer de dónde salen los incas. Bueno, los incas en realidad hay una idea que es la más sólida, que ellos salen del altiplano. Salen en realidad del altiplano, huyendo o escapando de los reinos aymaras, sobre todo los collas. Entonces, cuando hablamos de los incas, hay que entender que al parecer fueron una etnia de origen puquina que se desarrolló en el altiplano, pero por luchas de territorios terminaron saliendo y llegaron, después de muchos meses de recorrido, llegaron al valle de Acamama. Ahí tuvieron que luchar con las tribus de ese lugar hasta asentarse en el Cusco, lo que los incas llamaban el ombligo del mundo, ¿sí? Ahora, ¿cómo era la sociedad incaica? La sociedad incaica tenía un gran avance de la agricultura. Su principal actividad económica era la agricultura. Vamos a poner por acá entonces agricultura, actividad económica principal.
la agricultura. Desarrollaron una gran cantidad de andenes. ¿Qué son andenes? Como especie de grandes terrazas en las laderas de las montañas, más o menos así. Servía para poder ganar territorio plano en zonas bastante accidentadas. Necesitaban terreno plano para poder regar mejor, para poder producir mejor. Esos eran los andenes. También tenían grandes almacenes, las colcas, que eran los almacenes del Estado, y las piruas, que eran los almacenes de cada familia, de cada ayu. Inclusive, habían también almacenes que servían para la burocracia, para los militares o algunos viajeros, almacenes en los caminos llamados tambos. Por otro lado, los incas desarrollaron dos principios económicos fundamentales. Uno de ellos es reciprocidad. ¿Y reciprocidad qué significa? Ayuda mutua. Les voy a contar después que los incas desarrollaron la ayuda mutua entre sus miembros. Para de esta manera, con el apoyo constante, poder garantizar los bienes necesarios para su supervivencia. Y también hay otro principio donde ya participa el Estado, llamado el principio de la redistribución. Redistribución. El Estado entrega una serie de bienes al curaca para que distribuya en los ayus. Por supuesto, bienes que habían salido del propio ayu, porque los ayus, las familias, tributaban productos al Estado. Y en el caso de alguna necesidad, en el caso de alguna emergencia, o en el caso de que el Inca quiere quedar bien con el curaca, el líder del ayu, el Inca practicaba la redistribución de parte de los bienes que habían entregado los propios habitantes del incanato. ¿Sí? Ahora, también tenemos diversos tipos de trabajos. Son 3 tipos de trabajos fundamentales. ¿Cuáles son estos tipos de trabajos fundamentales que practicaban los incas? Es muy importante, por ejemplo, el aini. Ahora, ¿qué será el aini? Era la base, justamente, de la reciprocidad, el apoyo mutuo entre los miembros del ayu. El aini era el apoyo mutuo entre las familias nucleares, ¿sí? Apoyarse, por ejemplo, para que construya su choza tu hermano. Apoyarse, por ejemplo, cuando hay una necesidad, quizá de tu primo, entregarle una parte de la producción que tienes guardada, o quizá trabajar sus tierras. Toda la reciprocidad se practica entre los miembros, entre algunos miembros del ayu, de la gran familia llamada ayu. Ese trabajo que entregas o ese producto que entregas también tiene que ser devuelto. De ahí el término reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Apoyo mutuo entre los miembros del ayu. Entonces vamos a poner ahí, el aini sería el apoyo mutuo entre los miembros del ayu. Hay otro principio u otro tipo de trabajo llamado minca. ¿Y en qué consiste la minca? Bueno, la minca ya involucra a todo el ayu, es decir, toda esa agrupación grande unida por vínculos sanguíneos. La minca implica, por ejemplo, construir un puente en un precipicio puente que va a ser utilizado por todo el ayu, no solamente pues, por algunos miembros. Por ejemplo, construir un canal de riego que pase por las tierras comunales del ayu. Eso no va a ser pues para una familia particular, una familia nuclear, va a ser para toda la comunidad del ayu. Por eso que el curaca, el jefe del ayu, pedía que esto sea un trabajo obligatorio de todos en función del bien de la comunidad. ¿Sí? La minca entonces es trabajo en bien de la comunidad. Trabajo colectivo, comunal. Ahora, cuando hablamos
del Estado incaico, el Estado incaico exige, además de la entrega de productos, también el Estado incaico pide fuerza laboral de la población. Por ejemplo, la forma de trabajo más importante que sostenía el Estado incaico era la mita. Vamos a poner por acá entonces qué es la mita. La mita, fácil, ¿eh? La mita es el trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio. Por turnos para el Estado. Para el Estado. Por ejemplo, ¿qué mandaban a hacer los funcionarios del Estado con este trabajo llamado mita? ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Construían caminos, los incas construyeron cientos de kilómetros de caminos, fácil para poder integrar, ¿no? El Estado quería facilidad para poder integrar el territorio, ¿sí? Para movilizar a su burocracia, sus ejércitos, el abastecimiento de alimentos. También te mandaban a construir templos, te podían mandar a construir palacios para la élite. En realidad, todo aquello que necesitaba el Estado te lo exigía mediante la mita. Una parte del año tenían que colaborar los hombres adultos entre 18 y 60 años aproximadamente, ¿sí? Con el trabajo obligatorio para el Estado llamado mita. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de la sociedad, donde vemos dos grupos claramente divididos. Estamos hablando de una élite que está en la cima de la pirámide, y en la base de la pirámide están las clases populares, los grupos populares, quienes van a, en realidad, sostener con su trabajo el funcionamiento del Estado incaico. ¿A quién podemos poner aquí arriba? Bueno, fácil, acá vamos a poner a la nobleza de sangre, la familia del Inca, principalmente la panaca. La panaca. La panaca es la élite principal, porque es la familia del Inca. Familia del Inca. Ahí están, pues, los que son considerados hijos de los dioses, ¿verdad? Los incas eran considerados hijos de los dioses, sobre todo del dios Sol, consideraban. Voy a poner por acá, este señor era considerado un ser divino. Y sus hijos, y sus hijas, y su esposa también eran considerados seres divinos. La élite incaica es la que está en la cima de la sociedad. Y los incas no tenían pocos hijos, tenían muchos hijos. Inclusive decenas y hasta cientos de hijos podía tener el inca. Pero la élite fundamental era los hijos que tenía el inca con su esposa principal, también llamada la Colla. Ahora, el Inca no podía gobernar solo un gran imperio que, como puedes ver acá, llegó a medir más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? El Inca entonces necesitaba apoyo. Por eso vamos a poner aquí que también están los privilegiados. ¿Y quiénes son estos privilegiados? Son los que tienen cargos, sea porque están vinculados o son algunos familiares que no pertenecen a la familia nuclear del Inca, o sea, son, digamos, primos, sobrinos, que tienen también cargos importantes. O también pueden estar la nobleza de provincias, aquellos curacas poderosos que han decidido colaborar con el Estado incaico, ser parte del Estado incaico, en la medida que controlan a las poblaciones para trabajar en la mita y tributar al Estado incaico. Todo funcionario del Estado incaico está ahí como una nobleza privilegiada, muchos de ellos son de provincias, ¿sí? Ahora, recordemos que en la sociedad incaica, la élite era en realidad el grupo de menor población. Las grandes mayorías están en la parte de la base de la pirámide.
¿A quién tenemos como grupo mayoritario? ¿Quiénes son la base del Tahuantinsuyo? En realidad son los Hatunrunas. Hatunrunas. ¿Qué son los Hatunrunas? Son los campesinos comunes y corrientes. Son los que practican la mita en favor del Estado. Son los que viven en agrupaciones llamadas ayus. En realidad, a manera que iba creciendo el Estado incaico, se iba imponiendo sobre los demás pueblos, muchos de estos pueblos aceptaban su sumisión para no ser eliminados por los incas, y entonces ellos pasaban a ser hatunrunas, pobladores comunes, campesinos, que van a ser dominados por los incas, pero van a tener también ciertas libertades. Inclusive muchas veces van a conservar a sus líderes, que ahora van a estar hasta emparentados con el Inca, porque trabajan para el Inca. Inclusive muchos de ellos reciben los curacas, líderes de los ayus, a veces también terminan casándose con algún pariente del Inca. Era una estrategia muy buena para que el Inca pueda obtener aliados. Los Hatunrunas entonces son los grandes productores que están al servicio del Inca y están liderados, como repito, por un líder llamado el Curaca, que representa a cada uno de los numerosos ayus. Hay otro grupo que quizás se podría confundir con el estilo de vida que tienen los Hatunrunas. Les llamamos los Mitimaes. Los Mitimaes. ¿Y quiénes son los Mitimaes? Bueno, en realidad son los pobladores, también campesinos, también viven en ayus, también hacen el trabajo obligatorio para el Inca, pero estos son un grupo de ayus que no se van a quedar siempre en sus mismas tierras. Van a ser trasladados en función de los intereses del Estado incaico. Si quiere poblar zonas fronterizas, quiere llevar población, quiere llevar ayus, el Inca, a lugares alejados, donde quizá pueden cultivar un producto que necesita el Inca, entonces son trasladados con toda su familia, ¿sí? Es por eso que en realidad los Mitimaes están un peldaño más abajo que los Hatunrunas, porque tienen la incomodidad de ser trasladados según los intereses del Estado incaico. Pero más abajo hay grupos que están peor. Por ejemplo, los llanas, también llamados yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas son servidumbre. Muchas veces fueron pueblos rebeldes que fueron condenados a la servidumbre perpetua. También decía el historiador Valdemar Espinosa que inclusive el Estado a veces a un pueblo que ya pertenece al incanato, simplemente, a pesar de que ese pueblo apoyaba, cogían algunos elementos de ese pueblo para ser llevados a servir a las familias de la élite. Trabajadores perpetuos que eran sacados de su ayu, que no tenían ayu, no tenían familias, no vivían en ayus como los Hatunrunas y Mitimaes. Esos eran los yanaconas, sirvientes perpetuos que trabajaban haciendo servicio doméstico en casas de los grupos de poder de la élite, que trabajaban en las chacras, trabajaban llevando animales a pastear, animales por supuesto de los grupos de la élite. Ellos son los sirvientes perpetuos, los yanaconas. Y seguimos bajando y encontramos otros grupos bastante explotados, como el caso de las agyas. Las mujeres escogidas vivían en un lugar llamado el Agyahuasi. Habían varios Agyahuasis en el imperio de los incas. ¿A qué se dedicaban estas muchachas que fueron extraídas de los ayus? Se dedicaban fundamentalmente a la labor en el templo. Sobre todo van a desarrollar tejidos. Los tejidos que serán distribuidos para los grupos de poder. Eran mujeres que se especializaban en el tejido. Inclusive muchas veces el Estado incaico las reclutaba desde muy niñas, 8, 10 años.
Inclusive cuando eran adolescentes eran entregadas como premio a algunos funcionarios, quizás un guerrero victorioso, quizás un buen gobernante de provincias. El Inca disponía de las ayllus, las mujeres escogidas. Por su situación también las colocamos ahí al lado de los yanaconas como personas lamentablemente bastante explotadas, ¿no? Lamentablemente personas que tienen muy pocas libertades o casi ninguna. Y más abajo, ¿a quién tenemos? Bueno, los que están peor. Para Valdemar Espinosa también existían esclavos en la época de los incas. Eran un grupo reducido, porque la gran mayoría eran jatunrunas, mitimaes y yanaconas, en ese orden. Pero también habían esclavos. Estos esclavos eran llamados piñas o piñacunas. Eran pueblos rebeldes que constantemente habían estado generando problemas al Estado incaico. El Estado incaico los captura y se los lleva a la ceja de selva, a un territorio muy alejado. ¿Y qué es lo que van a hacer ahí? Van a sembrar la hoja de coca, van a cultivar la hoja de coca, van a estar al tanto del abastecimiento de esta hoja que es fundamental para los incas. Los piñacunas están condenados a trabajar hasta morir. Son zonas muy complicadas climáticamente y también para llegar es muy complicado. Ojo, los piñacunas no están moviendo enormes piedras, no están construyendo grandes obras públicas. Los que hacen eso son los jatunrunas y mitimaes a través del trabajo de la mita, como te había explicado. Los piñacunas, o sea, los esclavos, simplemente eran llevados a la selva para dedicarse al cultivo de la coca hasta terminar sus días ahí. Inclusive, podemos decir, según Valdemar Espinosa, el principal autor de los incas, también habían mujeres dedicadas a la prostitución. Muchas veces eran las esposas de estos prisioneros esclavos llamados piñas. Se dedicaban a la prostitución, la cual el Estado inca favorecía. Al Estado inca no le gustaba pues que hayan personas solteras que quizá podrían cometer algún abuso contra una mujer de un ayu. Entonces la idea era satisfacer esa necesidad sacrificando a un grupo de mujeres, condenándolas pues a la prostitución. Una labor que ellas no habían elegido, sino es una labor más bien que te impone el Estado. Bueno, ya hemos visto la primera parte que tiene que ver con los orígenes de los incas, como te dije, la economía y la sociedad. Este mapa es muy importante. Yo he hecho el mapa del Perú actual, pero resulta que los incas dominaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Los incas tenían como capital el llamado ombligo del mundo, el Cusco. Justamente el Cusco está entre los 4 suyos. Se llama Tahuantinsuyo, el territorio incaico, porque suyo significa región. Tahuan significa 4. Aquí hay 4 grandes regiones. Vamos a poner el nombre para conocer cuáles son estas grandes 4 regiones. La más grande de todas, la que está al sur, tenemos ahí el Collasuyo, con la zona de los collas. La parte norte, pegado a la costa y a la sierra, lo que aparece aquí en anaranjado, sería pues el Chinchaysuyo. Lima, actual capital del Perú, está por ejemplo ahí, en el antiguo Chinchaysuyo. La zona de la selva, la zona de los Antis, esa es la zona conocida como el Antisuyo. Antisuyo. Y finalmente, esta parte costera y serrana, que es la más pequeña, se le conoce como el Contisuyo. Ahí están las 4 regiones del estado incaico. También hay que decir que los incas tenían fronteras naturales. Por el oeste, el Océano Pacífico. Por el este, la selva baja.
fue un impedimento para el avance de los incas, porque es una zona muy boscosa, lleno de meandros, con animales peligrosos y sobre todo hay tribus muy dispersas y poco desarrolladas, puesto que los incas no solían entrar a la selva baja. La frontera natural del norte sería el río Ancasmayo y la frontera del sur sería el río Maule. Ahora, hay que decir que, como pueden ver acá, el territorio incaico no solamente domina territorios del actual Perú. Nosotros que sabemos de geografía, podemos decir, fíjense, por aquí, ¿qué país actual está? Esta partecita sería Colombia, ¿verdad? Más aquí, vamos, ustedes saben de geografía, estaría Ecuador. Por aquí, compartiendo el lago Titicaca con el Perú, ¿con quién? ¿Con quién comparte el lago Titicaca? Con Bolivia, ¿verdad? Ahí está. Aquí, el vecino del sur de Perú, Chile. Y al costado, Argentina. O sea, 6 países actuales de Sudamérica fueron parte de los territorios del incanato o imperio de los incas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a la parte política. Sabemos que la autoridad máxima y prácticamente considerado como un hijo de Dios, un ser divino, es el Sapa Inca. Entonces voy a poner por aquí a la autoridad máxima, el Sapa Inca, el Gran Inca. El Gran Inca, en ocasiones, cuando ya está bastante viejo o quizá enfermo, nombra a su sucesor. Ese es el Auqui. El Auqui es el heredero. Vamos a poner acá, ¿no? El elegido. El elegido, ¿sí? Ahí está. El hijo elegido es el próximo Inca. El próximo Inca, ¿sí? En ocasiones cogobierna con su padre. Si su padre no está 100% lúcido, si su padre tiene muchos problemas políticos, el Auqui está ahí, reuniendo experiencia, apoyando a su padre para que tenga mayor solidez, forma de tener el control de su territorio cuando asuma como Gran Inca. Al lado del Auqui también hay un ser espiritual muy importante. Le llaman el Huilac Humo. Normalmente el Huilac Humo es pariente del Inca, quizás su primo, quizás su hermano, pero cumple un papel muy importante porque es el máximo sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Por lo tanto, se encarga del culto, por lo tanto se encarga de la parte religiosa. También tenemos otras autoridades. Los incas tenían una serie de burócratas preparados para poder tener una tarea precisa. ¿Cuál era la tarea precisa, por ejemplo, que tenían los otros burócratas? Bueno, estos eran muy importantes. Cada uno de los suyos tenía un gobernante llamado Suyuyuc. Entonces el Suyuyuc gobierna un suyo, ¿sí? Es el jefe de un suyo. Los 4 Suyuyuc se reunían y formaban el Consejo Imperial del Inca. Se reunían con el Inca muchas veces para debatir sobre la política interna, para darle consejos para que el Inca pueda tomar las mejores decisiones. Si seguimos analizando la burocracia incaica, más abajito del Suyuyuc tenemos al Apunchic. ¿Quién es el Apunchic? Bueno, es el jefe que gobierna una provincia. Recuerden ustedes, chicos, que cada uno de los suyos es muy grande. Es difícil que solo un hombre pueda gobernar. Por eso que el Suyuyuc necesita varios Apunchic que tienen como tarea principal apoyar gobernando una provincia determinada. Pero en una provincia existen también muchos ayllus. Y los ayllus no tienen 30, 40 integrantes.
Como dice la historiadora María Rostorowski, muchos ayllus solían tener inclusive hasta cientos de integrantes. Pero todos los ayllus tienen un representante. Y ese representante es el curaca. Entonces, ¿el curaca es líder de qué? Es el líder de un ayllu. Es el líder de un ayllu. Es una persona también importante para la estructura de gobierno incaico. Es el último escalón de una serie de cargos que controlan a parte de la población. Vamos a poner por aquí un asterisco, porque acá viene un funcionario con labores de fiscalización. Le llaman el tucuy-ricuy. Tucuy-ricuy. Tucuy-ricuy es, entre comillas, el que todo lo ve. Los ojos y oídos del Inca, le decían. Es un funcionario encargado de fiscalizar las provincias, fiscalizar el trabajo principalmente de los curacas y hasta de los apunchic, los jefes de provincias. El tucuy-ricuy es un funcionario de confianza del Zapa Inca. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ver ya la parte de los aspectos culturales. Los incas tenían un gran sistema de caminos enorme, estamos hablando de cientos de kilómetros de caminos. Entonces los Capañán fueron la red de caminos de los incas. Muchas veces los caminos eran simplemente afirmados, en otros lugares estaban llenos de piedras planas para que ese camino pueda durar mucho más y permita el traslado de mucha población y de animales de carga también. Habían caminos que unían los principales poblados de la sierra y otros caminos que unían los principales poblados de la costa. En aquellos tiempos, desde el Cusco, se podía llegar atravesando muchos territorios hasta Quito, en el actual Ecuador, o hasta Santiago, en el actual Chile. Los quipus no es algo exclusivo de los incas, así como los Capañán. En realidad los incas tomaron los quipus de otros pueblos del pasado. Los quipus más antiguos los encontramos incluso de 3000 años antes de nuestra era en Caral, ¿no? Vamos a poner, los quipus son un instrumento fundamental de contabilidad. Incluso hay investigadores que dicen que más allá de la contabilidad podía ir el quipu, inclusive podría registrar algunos hechos históricos importantes. Ahora, la religión incaica era panteísta. ¿Qué significa que era panteísta? Bueno, significa que los incas adoraban a casi todos los elementos de la naturaleza. Los ríos, las montañas, las nubes, los rayos, la naturaleza en su conjunto, panteísta. Todos los elementos de la naturaleza eran divinizados por los incas. Por lo tanto, también eran politeístas. Politeísmo. ¿Qué significa politeísmo? Bueno, que creían en varios dioses. Estaban entre los dioses principales el Inti, el Sol. Inclusive, según muchos autores, el Inca decía ser hijo del dios Sol. Otro dios muy importante, que desde la época de los Huari ya se había difundido en los Andes peruanos, es el dios Huiracocha, el ordenador del mundo, el ordenador del mundo. Cuando llegaron los españoles cristianos, van a decir inclusive que Huiracocha era el creador del mundo, para presentar un único Dios creador fundamental y poco a poco evangelizar y cristianizar a la población incaica, ¿verdad? Pero en realidad para los incas Huiracocha no era un Dios creador, era el ordenador del mundo. Ahora, Huiracocha no es el único Dios importante que tenía el pueblo. En realidad habían otros dioses adorados en la costa, por ejemplo. Ahí tenemos al dios de los temblores, de los terremotos, Pachacamac.
la madre tierra que era adorada en todo el mundo andino, la Pachamama, el rayo, las estrellas. Había una serie de dioses que, como repito, tenían que ver con la naturaleza misma. La cosmovisión andina. ¿Qué significa cosmovisión andina? ¿Cuál era la visión que tenían de lo existente? ¿Cómo era su forma de pensar sobre lo que es el mundo o si hay algo más allá de este mundo? Los incas creían que existían 3 mundos entonces. Mundos que estaban ahí, tangibles. El Hanan Pacha es el mundo de arriba. ¿Qué significa mundo de arriba? Bueno, es el mundo donde están sus dioses. Los incas, a diferencia de los actuales pueblos monoteístas, los incas veían a sus dioses. El sol está ahí está la luna, ahí está los ríos, las montañas, ahí está la Pachamama. Entonces, ¿cuáles son los dioses que están en el Hanan Pacha? Las estrellas, el sol, la luna, el rayo, las nubes, el mundo de los dioses. De buena parte de los dioses era el Hanan Pacha. Kai significa aquí. Kai Pacha, mundo de aquí. Es donde habita el hombre. Es donde habitan los animales. Es donde habitan también algunos dioses como las montañas. Entonces, ese es el mundo de aquí. También había un mundo de los muertos, el mundo de abajo, el Ucupacha. El mundo de abajo es donde terminaban los habitantes del Tahuantinsuyo, el mundo de los muertos, el mundo de la fertilidad, el mundo de abajo. Ahora, la cerámica incaica tiene un producto muy representativo, el urpo, que los españoles luego llamaron el aríbalo, que es esta cerámica. El aríbalo era de muchos colores, como pueden ver, por lo tanto es policromo. Servía como una especie de cántaro para llevar chicha, para llevar agua, y lo trasladaban en la espalda, atados a una soga. Fue la cerámica más representativa de los incas. Pero los incas también desarrollaron cerqueros de cerámica, vasos ceremoniales como este. Aunque la mayoría de los vasos ceremoniales de los incas fueron hechos de madera. Los queros de madera son los más famosos. Y hay una gran cantidad que se han encontrado de los incas. En arquitectura, bueno, si vemos esta roca o esta enorme piedra labrada, llamada la piedra de los 12 ángulos, ahí se puede ver que es una arquitectura muy sólida. Famosos son los restos como Machu Picchu. Famosos son los restos como Sacsayhuamán o inclusive el Coricancha, gran templo del sol de los incas. Pero los incas en realidad tienen muchísimos restos más por todo el territorio peruano, inclusive también en otros países cercanos al Perú, que en realidad demuestran la capacidad que tenían los incas para trabajar grandes piedras. Por lo tanto, la arquitectura incaica es arquitectura megalítica y muy sólida. Finalmente, vamos a poner aquí los principales incas. Estamos hablando de que los incas tuvieron varios periodos, pero los más importantes, los incas históricos, son 3. ¿Cuáles son estos? Bueno, vamos a completar primero aquí la cerámica, el aríbalo, ¿no? El aríbalo. Y la arquitectura muy sólida, sólida y megalítica. Ahí está, grandes piedras. Para terminar, entonces aquí los 3 principales emperadores. ¿Quién fundó el imperio? Desde Manco Cápac, que fundó el Cusco. Los incas siempre fueron un pueblo bastante limitado territorialmente, no tuvieron un territorio tan grande. El que inicia la gran expansión, el que se impone sobre otros muchos pueblos, es justamente Pachacútec. Vamos a poner acá entonces, Pachacútec inició el imperio.
Pero además Pachacútec inició el imperio después de salvar prácticamente a los incas. Él lideró a una confederación de pueblos del Cusco que luchó contra los feroces chancas. Parecía que los chancas iban a ganar, parecía que los chancas iban a liquidar a la estructura de gobierno de los incas. Sin embargo, Pachacútec, que ni siquiera era inca, sino que era hijo del inca Huiracocha, organizó a los pueblos y venció a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Luego de eso, entonces, nadie detiene a los incas y Pachacútec empieza con la gran expansión territorial. Él divide el territorio en suyos. Sí, él fundó los 4 suyos. Claro, al inicio los 4 suyos no eran de ese tamaño, eran así. Los 4 suyos eran muy parecidos en tamaño. Con el tiempo, los descendientes de Pachacútec van a hacer que los suyos continúen creciendo, pero como es obvio, el conti suyo no pudo seguir creciendo. Bueno, además, este es el inca que establece la forma de trabajo obligatorio que tienen que tener todos los años, la mita. Él entonces establece la mita, trabajo obligatorio. Cuando Pachacútec muere, va a asumir el poder como Zapa Inca Tupac Yupanqui, hombre que ya lo había estado ayudando cuando Pachacútec estaba anciano y que le demostró su valía. Tupac Yupanqui logró los mayores territorios, las mayores conquistas territoriales. Inclusive cuando era Auqui y apoyaba a su padre, logró derrotar a los Chimú, un pueblo muy avanzado. Posteriormente, cuando muere su padre, sigue derrotando a una serie de pueblos hasta alcanzar más o menos este territorio, o sea, casi el mayor crecimiento que habían tenido los incas hasta ese entonces. Ya cuando viene el hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huayna Cápac va a conquistar un pequeño territorio, la zona de Pasto, Colombia. Entonces Huayna Cápac completó la máxima expansión territorial. Huayna Cápac completó la máxima expansión territorial. En realidad Huayna Cápac se dedicó fundamentalmente a contener las rebeliones que se habían desatado en el incanato. Los chachapoyas, los feroces chachapoyas, se habían logrado independizar por un tiempo. Y Huayna Cápac tuvo que organizar al ejército para lograr vencer definitivamente a los chachapoyas. Habían otros pueblos también que se sublevaron. Fue momentos muy duros para el incanato, pero Huayna Cápac estuvo a la altura de las necesidades imperiales. ¿Qué va a pasar después de Huayna Cápac? Bueno, esa es otra historia. Los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, se terminaron peleando por el imperio. Y esta lucha va a durar años y el imperio incaico se va a ir debilitando. Eso animará a los diversos pueblos enemigos de los incas, porque estaban sometidos por los incas, a apoyar a los invasores que llegaban justo en medio de esa lucha entre los hijos de Huayna Cápac. Los españoles recibirán apoyo de las etnias sometidas por los incas. Pero esa es otra historia. Bueno, aquí tenemos entonces el esquema de los incas. Les dejo otro esquema mejor ordenado y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.